¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para la segunda dosis. No, todavía no. Estamos de regreso para otra video reacción más a Dimash Kudaibergen. Vamos a continuar con nuestro camino por el concierto de Kiev del 2020. Ha sido muy interesante, es un concierto espectacular porque me gustan mucho los arreglos musicales que hicieron para esta versión de estos temas que han escogido hasta el momento, porque están muy rockeros, están muy metaleros. Dimash está con una voz, no sé, contrastando bastante la agresividad musical y está siendo espectacular. Pues bueno, antes de ver con qué canción continúa, corre el intro. Bueno, después del intro, ahora sí vámonos de una vez. A ver con qué canción continúa nuestro queridísimo Kudaibergen. Fue espectacular lo de ayer. Y vamos a ver con qué seguimos el día de hoy. Me encanta la iluminación, es que no nada más es la música, todo, las pantallas, las imágenes, la iluminación, las poses coreografiadas que tiene Dimash, haciendo sus power poses, haciendo sus poses de portada, de miniatura de video, de portada de revista, han sido increíbles, todo está muy bien pensado y gran parte de esta responsabilidad la tiene el señor Kanat. Ok, Autumn Strong o Ikanaide. Como les digo, vean, ya de entrada, lo que es la iluminación, esos como rayos láser azules, esas luces azules, con un halo de luz blanca que apunta directamente a Dimash desde una posición cenital, es increíble. Y cómo se ven los instrumentos atrás. No sé, todo está muy bien pensado, todo está muy bien planificado y es espectacular. Me gusta mucho el nivel de producción audiovisual que tiene este concierto de Kiev. Es impresionante. Me encanta cómo está abordando Dimash este tema. Demasiado aire, demasiada Pretty Voice, pero con esa Pretty Voice le está... Muchas veces cuando los cantantes utilizan demasiada Pretty Voice llega a cansar, llega a hacerse monótono, pero Dimash, porque nada más tienen ese recurso, pero Dimash no lo utiliza con ese fin. Sabemos que Dimash tiene muchísimos recursos y eso lo utiliza para canalizar, enfocar, ternura, sensibilidad, sencillez, y lo hace de una manera muy bonita porque a pesar de que está sacando mucho aire nunca pierde apoyo, nunca pierde soporte, nunca se le oye que le tiemble la voz, sobre todo cuando está haciendo el falsete en ese registro. Nunca, digo el falsete, el vibrato, perdón, el vibrato en ese registro nunca se oye que como que le vaya a faltar aire, sino que lo mide muy bien y se oye espectacular. Por ejemplo, ahí ya coloca la voz, ya deja sacar aire, ahí lo vuelve a utilizar. O sea, está jugando con eso.
A diferencia de cantantes, sobre todo mujeres, que todas sus canciones son con voz con aire, que cansan. El piano. Oh. Vámonos al lado musical ahora. En esta versión están sobresaliendo sobre todo lo que es el piano, obviamente, porque le hicieron unos arreglos. El pianista que tiene Dimash ahí es muy bueno, es espectacular porque le está dando mucho sentimiento y más aparte también está sobresaliendo mucho el bajista. Mm, no sé qué técnica tenga ese bajista porque es curioso, porque lo he visto que está tocando con la mano, está tocando como pues el bajo con la mano. Eh, pero muchas veces se escucha como si lo estuviera tocando con plumilla. No sé, se oye diferente. Se oye muy bonito, se oye muy rico ese bajo, porque te da la impresión de que a veces es plumilla, pero no es con la mano. No sé cómo esté haciendo eso. No sé cómo está haciendo, no sé si esté tocando la cuerda muy cerca del traste, para que tenga un sonido ciertamente metálico, pero no. Se oye rico, se oye bonito. Pongan mucha atención en el piano y en el bajo. El bajo hace que te retumben las entrañas con la potencia. Ahí está el piano. Ahí está el bajo. Tum, tum, tum. El bajo se escucha impresionante, ¿eh? Tum, tum. ¿Se dieron cuenta de algo? Cuando entraron a cantar los coros, Rasul, Jordan y Sarina en este caso, la canción como que tomó una especie de halo especial, una especie de, no sé, como si fuera un coro de iglesia. Me sonó como como la de Pasione que hicimos, que soy yo hasta cierto punto medio sacro, medio celestial. Eh, Tomó una ricura y amplió el espectro vocal. No sé, se escuchó muy rico. Pongan mucha atención cuando entran los coros, como inmediatamente la canción crece. No sé, se oyó muy bien. Ahí está solo Dimash, se oye muy rico. Ahí entran los coros y crece. Le da como que más volumen. No sé. La guitarra con distorsión. Ahí entra la guitarra electroacústica.
Se escucha delicioso esto. Ese registro angelical de Dimash, vamos a llamarlo así, porque no tiene otro nombre, es como si estuviera cantando un ángel. Ese registro angelical de Dimash, en conjunción con, con el piano que se escucha atrás, oh, se escucha delicioso. Escuchen el puro piano y la voz de Dimash. Y se escucha muy bien. Uh. Mm. Oh, es un melisma. Ahí le están metiendo más adornos vocales a la canción. Regresa al registro angelical. Uy, lo termina con aire. Ahí lo que me impresionó fue la resonancia que tomó con el soporte y aparte lo termina con aire. O sea, señor Dimash, ¿sí es humano usted? Crece el volumen, toma mucha resonancia. Y la termina con aire. El control. Terminamos con la dulzura del piano y la voz de Dimash. Yo creo que la canción perfecta, de menos para mí, sería una buena balada con un corte operístico muy al estilo del Amor en ti, pero nada más que fuera piano, cello y la voz de Dimash. Yo creo que nada más con esos tres, porque la voz de Dimash muchas veces emula lo que sería el sonido de un violín. Por eso me voy nada más a esos dos, lo que es el piano, un buen cello, muy al estilo, un cello al estilo Sinful Passion, el piano, el cello y la voz de Dimash allá arriba. Yo creo que sería la canción perfecta. No sé ustedes qué opinen. A ustedes, ¿con qué instrumentos les gustaría escuchar una canción de Dimash? Que toda la canción sea así, Yo nada más con el piano, un cello y la voz de Dimash. No sé ustedes, déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Cómo la crece? ¿Quieren saber lo que significa potencia de voz? Vean esto. Vean la distancia en la que tiene el micrófono Dimash. Lo tiene así, el brazo extendido. Lo tiene en la posición de la cintura, después en los laterales. Y aún así la voz se escucha muy estridente. Tiene mucha resonancia, tiene mucho cuerpo. Es increíble. Vean la diferencia de... Ahorita Dimash lo tiene aquí a la altura de la mitad del pecho. Lo tiene aquí abajo. Pero después se lo baja hasta la cintura y luego extiende los brazos. Y aún así la voz se escucha impresionantemente. Se nota que ha tenido mucho estudio de ópera porque ellos estudian para poder tener un buen volumen en la voz, porque la mayor de la ópera se canta sin micrófono y tienen que hacer que los que estén hasta atrás del recinto escuchen bien. Y tienen esa técnica de que tienen mucho poder en la voz, tienen mucho volumen. Y aquí Dimash lo deja notar, pero de una manera impresionante.
Ve, ahí se lo baja. Ahí lo tiene en la cintura. Y todavía lo tiene muy lejos y se escucha muy fuerte. Wow, es impresionante. Nunca deja de impresionarme Dimash. En serio que por más reacciones que tenga, siempre le encuentro algo diferente, siempre descubro algo nuevo con él. Y eso me gusta bastante, porque es un artista que nunca terminas de conocer. Hay muchos artistas, agrupaciones, como les quieran llamar, que escuchas un disco y ya lo escuchaste todo de ellos. Con Dimash no. Puedes escuchar una canción y puedes decir, ah, pues ya sé qué me ofrece Dimash. Me ofrece principios de canciones muy tranquilos en registro muy bajo y termina muy alto. Pero después escuchas otra canción y te la cambia, escuchas otra canción y te lo cambia y después te cambia los ritmos, te cambia los estilos. No sé, es impresionante. Yo creo que hasta la misma canción escuchada, por ejemplo esta de Ikanai, bueno, de Otto Armstrong, si la vuelvo a escuchar y escuchar y escuchar y escuchar esta versión del concierto de Kiev, cada vez que la escuche le voy a encontrar algo diferente y eso es lo que la hace amena, agradable, porque no se te hace monótona, no te aburre. Por mucho de que se repita siempre lo mismo, siempre le vas encontrando cosas diferentes. Sobre todo yo, que me enfoco más en la parte musical, porque pues, como saben, yo no soy maestro de canto, soy músico. Me enfoco más a los instrumentos, les voy descubriendo detallitos y todas esas cosas ricas de la vida musical, de los instrumentos y de los músicos que tiene Dimash, que son impresionantes. Pues bueno, si esta video reacción de Otto Armstrong les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes, 2 reacciones diarias. Y pues síganme en Instagram, únanse a la comunidad del Ético en Patreon, es totalmente gratis, no tienen que pagar nada. Y pues no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo más al rato en el ciberespacio. Bye.